El 22 de diciembre se cumplirán 11 años desde que nos dejara el padre José Luis Gago, la figura de un dominico visionario de la comunicación que hoy sigue muy presente y lo hace en pleno proceso de beatificación, que se iniciaba el 21 de junio del 2021, un tiempo indeterminado que concluirá en la santidad y que está revelando los aspectos más reservados del padre Gago. Era un hombre entregado, servicial, auténtico, limpio de cuerpo y espíritu. No era un hombre de titulares, de grandes titulares, sino de grandes virtudes, que eso sí, se empeñaba en disimular. Les acercamos a su figura, a la figura de este palentino de nacimiento y siempre muy ligado a esta tierra, a Castilla y León. Irradiación de bondad y amabilidad, con perfume y un olor de santidad claramente perceptible, autenticidad, sencillez y condición de discípulo de la Escuela de Jesús, alguien que nunca buscó imagen ni titulares. Con estas bellas palabras, el cardenal Ricardo Blázquez se refería al padre Gago, un sacerdote dominico, periodista que consagró su vida a Dios. José Luis Gago del Val, natural de Palencia, fue bautizado en la palentina parroquia de Santa Marina, donde también recibiría la primera comunión y confirmaría su fe años después. Comenzó sus primeros estudios en el Colegio de los Hermanos de la Salle y a través de los grupos de catequesis de la Iglesia de San Pablo se despertó su vocación. Fue ordenado sacerdote en 1958 y su camino como dominico guió la senda de su vida. Estudió teología en Salamanca y también periodismo en Navarra. Consciente de la importancia de los medios para evangelizar, unificó las 40 emisoras de la diócesis y congregaciones religiosas autónomas con el sello de Radio Popular y formó la cadena COPE. Las ondas fueron su medio natural y a través de ellas llevó la palabra de Dios a los oyentes. Se marchó hace 11 años, sin hacer ruido, sin llamar la atención, con estoicismo y humildad. Hoy, en pleno 2023, se rinde homenaje a su figura, que se encuentra en proceso de beatificación. El padre Gago, todo un ejemplo de hombre de fe y santidad. Pues ahí lo tienen, un hombre entregado, servicial, cercano. Vamos a disfrutar de la presencia y a presentarles a dos personas muy importantes en la vida del padre Gago. Raúl Posadas Gago, sobrino, muy directo. Padre Gago, gracias por estar aquí. Encantado y buenas tardes, Cristina. Y también está con nosotros el padre Salustiano Mateo Gómara, padre dominico. Él me ha dicho y me ha pedido encarecidamente que le tutee, que le llame Salus y así lo haré. Así me llaman. Gracias, Salus, por estar aquí. Nada. Además, en tiempos del padre Gago, fue prior de la Orden de los Predicadores de los Dominicos en tiempos de José Luis, que además el padre Gago fue prior en varias ocasiones. Sí. En la orden. Bueno, pues vamos, si os parece, a recoger vuestras impresiones después de un día, el de ayer, que los telespectadores y los seguidores de este programa pudieron ver y comprobar que fue un día muy importante, fue un día especial en esta tierra, en Valladolid, en Castilla y León, y fue vivir esa exhumación y la posterior inhumación de los restos del padre José Luis Gago en la iglesia conventual de San Pablo. Desde primeras horas del día se exhumaron los restos y me gustaría saber, Salus, Raúl, ¿cómo los vivisteis? Pues, mira, es como un proceso largo al que hemos estado tratando de hacerlo lo mejor posible para que resultara, y realmente pues fue muy emotivo. Tampoco es que hubiera, digamos, expresiones extrañas, pero emotivo en el sentido de que en lo profundo cada uno yo creo que sintió pues la cercanía de él, ¿no? Entonces desde las 9 de la mañana allí estuvimos. Efectivamente, imágenes que estamos viendo, veíamos hace un instante al arzobispo Luis Argüello. Vamos a verlo ahora en un amplio reportaje, todo lo que sucedió, pero sí que antes me gustaría recoger esa impresión. Pues eso, que fue como un
el culmen de toda una serie de cosas que hemos estado realizando y que es bastante complejo y que Raúl, sobre todo, pues, se ha encargado de coordinar. Claro, y que además nos vais a permitir, sobre todo a los telespectadores, conocer cuál es ese proceso una vez que desde Roma, en el caso del padre Gago, fue el arzobispo Ricardo Blázquez el que recogió desde Roma el nil obstat, es decir, no había ningún obstáculo, Raúl, para iniciarse ese proceso en junio del 2021 de beatificación, de canonización del padre Gago. Sí, efectivamente. De alguna manera, para que se introduzca en una diócesis una causa de canonización por virtudes, que es el caso de lo del padre Gago, pues bueno, tiene que haber, digamos, una conciencia colectiva numerosa y mantenida en el tiempo, bueno, pues de que en esa persona se albergaban unas virtudes en un grado extraño, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa fama en el caso del padre Gago, bueno, pues estaba presente. Claro. Y bueno, pues desde el primer momento en que se planteó a la diócesis de Valladolid, la verdad es que el entonces cardenal y arzobispo, por aquel entonces Ricardo Blázquez, tuvo una acogida absoluta y desde el minuto uno se subió al carro de decir vamos a tirar para adelante porque aquí hay causa, como dicen. Pues casi se cumplen los 2 años desde esa apertura de la causa y ayer, como decimos, Raúl, padre Salustiano, se vivió un día muy especial y nosotros, nuestros compañeros, estuvieron presentes desde ese primer momento de la exhumación de los restos del padre José Luis Gago. Vamos a verlo. El día de hoy hemos exhumado sus restos. Ya era posible porque llevaba, pues, de su fallecimiento ha tenido lugar hace 10 años y medio aproximadamente, y entonces, pues, con mucha delicadeza, pues lo que hemos estado haciendo es de alguna forma bueno, pues recomponer sus restos óseos, ¿no? Fundamentalmente, y posteriormente serán trasladados a la iglesia de San Pablo de Valladolid. Yo es que creo que el padre Gago es un santo, entonces el proceso comenzó hace ya 3 años. Es un proceso largo, bastante complicado, y uno de los procesos que queremos, no por iniciativa de la Santa Sede, pero sí con permiso de la Santa Sede, hemos conseguido no exhumar los restos, que para eso no hace falta permiso, pero hemos conseguido que hoy trasladamos los restos del padre Gago. Es un homenaje, es siervo de Dios ya, y estamos ya en el proceso más adelantado para que llegue a ser venerable, que esperemos que sea dentro de pocos años. Primero es una declaración de venerable, siervo, beato y santo. Sí, serían los pasos que la Iglesia prevé, pero el hecho mismo de que una vez abierto este proceso, la Santa Sede, con los primeros pasos dados, haya autorizado lo que estamos haciendo hoy, ya permite el que podamos hablar del padre Gago como venerable. Sí. Ahora estamos en el proceso de recogido de testimonios para la comisión histórica, para que todo eso luego se recopile, se lleve a Roma y nos declaren venerable al padre Gago. Después el proceso sería encontrar un milagro, que el padre Gago hiciera un milagro para declararlo beato, y después de la beatificación otro milagro o 2 milagros para hacerle santo, para la canonización. Yo creo que es muy importante que este proceso haya sido iniciado por las personas más cercanas a José Luis, ¿no? Que han sido compañeros de profesión, ha sido su familia y ha sido luego su familia religiosa. A mí me parece de extraordinaria importancia ver cómo se conjugan en una persona la familia religiosa y los compañeros de trabajo. Esto se ha puesto en marcha y desde ahí se han recogido testimonios. Se elabora, podríamos decir, como una biografía, una historia en la que trata de resaltarse aquellos aspectos que hacen que esta persona pueda decirse de ella que esa vocación común que tienen todos los cristianos de ser santos, pues que en él ha encontrado, digamos, una singular manifestación. Hoy es un día muy importante, muy emotivo para su familia, para nosotros, los frailes, porque es un modo de alguna forma recuperar, ¿no? su figura en nuestra vida a través de sus restos, ¿no? Pero más allá de sus restos, pues es la persona que todavía está en nuestro corazón y en nuestra mente y sobre todo en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, ¿no? Si ya le recordamos en nuestra oración
fraterna de la comunidad, pues ahora lo tendremos más fraternalmente unidos a nosotros en todos los aspectos. El padre Gago tiene dos facetas muy importantes. Primero, dominico, fue un hombre de iglesia, un hombre muy importante dentro de la orden de predicadores, fue prior en varias ocasiones, y luego la otra faceta, la de periodista. Coincidí con él unos años en Madrid y lo que recuerdo de él es siempre como una persona muy íntegra, muy cercana, muy fraterna, muy de vivir plenamente conforme al espíritu que él se comprometió en sus años más jóvenes. Yo diría que la figura del padre Gago para nosotros es aquella persona que desde su sencillez supo comunicar las cosas fundamentales de la vida a la gente, ¿no? Con mucha sencillez, con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha profesionalidad, ¿no? Yo creo que esa es una de sus grandezas que nos ha dejado. Además de subrayar que el padre Gago era dominico, tendríamos que decir que fue periodista y que ha tenido mucho que ver en lo que es la expansión de la radio, de COPE, ¿no? El padre Gago le destinan, en uno de los destinos que tiene, Navarra. Entonces hace periodismo y le ponen al frente de la emisora de la COPE, entonces en Navarra. Pero él se da cuenta que, como pasaba, pues eran emisoras más o menos parroquiales o que pertenecían a las órdenes, en este caso la de Navarra me parece que era de los dominicos, como la de Sevilla, los jesuitas y tal. Entonces él decide, no, aquí hay que hacer una gran cadena. Entonces hace la propuesta de hacer una gran cadena de radio, le nombran director general, pero dice, bueno, la gran cadena tiene que funcionar y tiene que funcionar con personas de renombre. Entonces empieza a atentar a personas de otros medios de comunicación y es cuando se trae a Luis del Olmo, se trae a Alejo Jesús García Ortega, que era compañero mío entonces de la Radio Nacional, que en paz descanse, se trae a Encarna Sánchez y entonces organiza una gran cadena de radio que tiene que tener, según él, mucha audiencia para que esa cadena de radio de la Iglesia pueda también lanzar su mensaje religioso y pueda llegar a mucha gente a través de la audiencia que se genera. Siempre con una musicalidad, podríamos decir, en su manera de comunicar, ¿no? Es decir, queriendo acompañar aquello que comunicaba con un testimonio de vida de extraordinaria cercanía y de una singular belleza en su manera de decir. Es difícil que un periodista podamos ser santos, es que no le cabe a nadie en la cabeza, pero bueno, tenemos ya un beato, tenemos al beato Manuel Lazano Garrido, el beato Lolo, que creamos el premio Lolo Periodista Joven, que fue beatificado en Linares en el 2012. Bueno, él también fue un iniciador de ese camino y el padre Gago continuador de eso. Por eso queremos que haya otro beato, haya otro santo periodista, aunque a la gente que nos esté viendo en estos momentos piense que los periodistas jamás podemos ser santos. Pues sí, queremos ser santos con algunos. Vuelve a casa, al hogar familiar, al hogar nuestro. Él vivió muchos años de su vida activa aquí en Valladolid, en concreto en ese convento de San Pablo. En la iglesia de San Pablo pues él predicó muchas veces el Evangelio, no solo con la palabra, sino también con su ejemplo. Bueno, pues de alguna forma vuelve a su casa. Pues es eso precisamente, para tener un sitio donde no rezar, porque todavía a una persona que no es beato o santo no se le puede rezar privadamente, pero no oficialmente en un templo, sino para tener un sitio donde se merece el respeto que tenía los restos del padre Gago y seguramente desde el cielo nos lo agradecerá. Ha ido dejando una estela de santidad, así de claro, porque en cuanto lo han propuesto, pues la gente se ha volcado y ha reconocido en él pues esa figura que quizás tenemos dentro cada uno en nuestro corazón y que pensamos, pues sí, es un santo de hoy día, de hoy, no de hace unos siglos o de unos años, no, de hoy. Supone, por ejemplo, para Valladolid la posibilidad de tener la oportunidad de acercarse a donde van a ser depositados sus restos. Pues efectivamente, en las propias palabras recogidas por el actual prior de San Pablo,
es o puede llegar a ser, lógicamente aún no lo es, aunque todos estamos deseando de que llegue ese momento, un santo de hoy en día. Salus. Exactamente. Yo creo que lo que ha dicho el padre Carmelo, que es el prior actual de San Pablo, me ha parecido acertado. Es una persona que estaba en los medios de comunicación social, escribía, predicaba, que es un aspecto que quizá muchas veces no se percibe, ¿no? Y solo queda pues la radio, ¿no? La radio y la televisión. Y la música, ¿eh? Y la música, sí, sí. También, y el coro que él fundó aquí en San Pablo. Claro, claro. Entonces bueno, son muchos aspectos los que le hacen, digamos, muy actual. El primer concurso de villancicos exacto. que hizo cuando estaba en Pamplona y por el que recibió también de villancicos novedosos, sí, sí, sí. originales, ese primer premio Ondas. Raúl, la familia, tú además que has vivido tan especialmente, eres uno de los responsables de haber llegado hasta aquí, aunque quede trecho por recorrer, y que precisamente estábamos comentando viendo el reportaje, tú con tu hijo, ¿no?, ayudabas ayer en esa exhumación y posterior inhumación. Pues sí, son tantas cosas las que te tienen que venir. O sea, fue un momento tremendamente emotivo. Además, fíjate, yo te soy sincero, yo tenía, bueno, pues una cautela razonable de, bueno, pues de cómo íbamos a reaccionar las personas cercanas en un momento así, porque no deja de ser una situación peculiar, para empezar. Sí. Y bueno, pues un poco el momento de reencontrarte, bueno, pues con los restos de alguien que has tenido un contacto absolutamente doméstico y cercano con él, ¿verdad? Claro. Porque tú has compartido mucho con tu tío. Claro, es que vamos a ver, es que para mí no es el padre Gago. Claro, o sea, yo tengo que hablar del padre Gago pues un poco por seguir el discurso, pero es que para mí era el tío bis. O sea, es que en casa era el tío bis, ¿verdad? O sea, era un poco es un concepto distinto. Y claro, hay una persona pues que... ¿Y qué cualidades tenía tu tío? Es que ponerle así en dos palabras... ¿Hablaban pues del sentido del humor? Es muy complicado. Mira, yo a lo mejor te subrayaría dos. A mí si me dices eso, ¿qué esbozo me haces del padre Gago? Yo te diría sosiego y alegría. Sosiego, y además, mira, sosiego porque además es un sentimiento que he tenido muy a flor de piel ayer. Lo que te comentaba, yo era un miedo que tenía de cómo me iba a enfrentar a la situación de ayer, ¿no? Pues fíjate, desde el minuto 1 sentí paz y sosiego. Y además es que no me era un sentimiento nuevo, claro. porque es que en vida era un expendedor de tranquilidad. O sea, tenía esa capacidad, tenía la capacidad de ayer sembrar le sentiste... paz. Sí, absolutamente. Y la segunda que yo te diría, alegría. Alegría porque, vamos a ver, ha sido muy bueno el reportaje que habéis preparado, un poco presentando su figura. De alguna manera el telespectador que no lo conozca, pues claro, estará pensando en un hombre de iglesia, en un hombre de medio de comunicación, con responsabilidades importantes en la conferencia episcopal. De alguna manera el boceto es de una persona de empaque, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Claro, cuando yo decía al principio de la presentación de esa biografía, el padre Gago era... no era un hombre de titulares, era de hechos. No. Mira, te voy a contar una anécdota. Era la alegría, y además una alegría con intención. O sea, él utilizaba la alegría para generar lazos. Era el elemento dinamizador de cualquier encuentro familiar. Te voy a contar una anécdota para borrar un poco esa imagen de seriedad que se está un poco transmitiendo el padre Gago. Yo esto es un recuerdo que tengo pues de cuando yo era un chiquito de 5 años, de 6 años. Sí. La fiesta un poco anual en la que todas las partes de la familia nos esforzábamos por coincidir un día todos, pues era el 31 de diciembre. Bueno, y pues como todos los españoles, pues tomábamos las uvas, tomábamos la copa de champán y luego saludábamos el año nuevo con una fiesta de disfraces. Yo tenía 5 años y mi hermano 7 y mi primo algo parecido, ¿verdad? Sí. Y la ilusión era pues esconder tu disfraz para ver de qué aparecía cada uno. Bueno, pues yo en esas fiestas tengo en la retina grabado al padre Gago pues aparecer por el fondo del pasillo vestido de sevillana, vestido de fakir, vestido de encantador de serpientes, y además me consta que eso no era algo solo estrictamente doméstico y familiar, sino que bueno, esa gracia, ese gracejo que tenía, lo transmitía y lo implementaba también en los encuentros conventuales. Por eso ahora les voy a preguntar a Salus, porque seguro que tiene Raúl en su memoria cantidad de momentos donde utilizaba ese sentido del humor. Ahora cuando hablaba Raúl, recuerdo que hace unos años que celebré yo, bueno, estando él, celebré mi cumpleaños, yo era prior entonces, ¿no? Y después de comer, nosotros solemos reunirnos, como todas las familias, y tomamos
pues, un café, una manzanilla, y de repente aparece con una bandeja metálica, con cucharas, y empieza a moverlo, y allí me recitó toda una larga historia sobre mí mismo, ¿no? Y yo me quedé admirado, pero bueno, ¿dónde he sacado todo esto, no? Además en verso, estaba muy bien las estrofas. Bueno, nos reímos por eso. ¿Ves a esa persona tan cercana en ese momento y tan, digamos, coloquial, moviendo la bandeja con las cucharas, que dices, pero qué maravilla, ¿no? De persona, ¿no? Una forma de distender. ¿Cuántos momentos, Salus, con sus frailes, con sus hermanos, en esta orden de predicadores ha pasado en distintas ciudades, con distintas encomiendas que le mandaban, pero siempre haciendo gala de esa actitud servicial? Es muy importante eso que estás diciendo, Cristina, porque realmente él, digamos, teniendo los cargos que ha tenido de televisión, de radio, etcétera, etcétera, nunca dejó de ser dominico. Claro. Y él asistía a todo lo que nos concierne como frailes y nunca fue una persona que llevara una vida... No, él seguía siendo fraile y todas las mañanas lo veías en el coro, quizá muchas veces no podía por lo que le tocaba hacer en donde fuera, ¿no? Y siempre fue, por eso yo creo que es muy interesante destacar esos aspectos que vamos viendo, ¿no? Él era fraile, íntegramente fraile. Y entonces, además de eso, pues él tenía esa facilidad, digamos, de expresión, de escribir, etc. Y todo eso lo practicó para predicar. Para predicar, porque ese fue el motivo de que aunara esas 40 emisoras, de esos inicios donde funda la Radio Popular. Todo eso era para llevar a la radio lo que se hacía en las homilías, ¿no? En la misa. Pero además llevarlo con una frescura enorme, que es lo que también caracteriza sus escritos, ¿no? No son plumbios, no son aburridos. Es, por ejemplo, el último libro, que fue libro póstumo, ¿no? De Gracias, la última palabra, es una maravilla. Artículos muy breves que se leen pues con una gracia, pero además con un lenguaje y habla de las cosas más dispares, desde la radio, desde los hijos adoptivos, desde el matrimonio, desde, no sé, miles de temas, ¿no? Claro. Y muy breves, muy interesante. Muy breves, pero que llegaran siempre, y que comunicaran. Siempre con el matiz evangélico. En toda su obra. Exactamente. Que fue importantísima, más allá de la congregación, más allá de la familia. Son dos familias las que tenía, pero luego esa profesión, ese talento que tenía para los medios, fue un auténtico visionario en el mundo de la radio. Llegó a ser todo para la COPE, lo que hoy conocemos como la COPE, pero él desde siempre, ya estudiando, hizo, bueno, cuando estaba en filosofía, estudiando filosofía, ya él esa especie de academia de radio, o sea, que lo sentía. Yo no sé de dónde le venía, Raúl. Mira, si tus abuelos te dijeron en algún momento. No, yo creo que aquello era un gen perdido que tenía, y es porque efectivamente eso es un dato histórico lo que tú has señalado. Él siendo estudiante, pues hicieron una especie de laboratorio de radio allí para los compañeros de clase, ¿no? Y es que no tenía ni 18 años. Y fíjate, dices bien al decir que era un visionario, porque claro, hoy no sabe lo que tú comentabas, él era dominico y el carisma de los dominicos es la orden de predicadores, predican, ¿de acuerdo? Y él sueña desde el primer momento con no predicar a 10 bancos, sino a millones de españoles. Y ojo, que es que hoy te parece trivial. Son de los años 50. Nos parece trivial hacer clic en Twitter y en TikTok y llegar a millones, pero es que esto ocurre cuando no existe Internet, cuando las televisiones privadas todavía no han aparecido en España, que eso ocurre en 1989, o sea, ayer por la tarde, o sea, cuando solo la radio es todavía el medio que tiene una capacidad de difusión para llegar a todos los sitios, él se adelanta y es capaz de adivinar que ahí hay un potencial bárbaro. Y lo que decía Salus antes, no lo hace programando el rosario de las 7 menos cuarto y la novena de San José, sino siendo capaz de colarse en las cocinas de las casas y en los dormitorios ese cuartito de hora antes de apagar la luz. Esa forma breve
¿eh? Si os dais cuenta, esa forma breve, concisa, Sí, directa, pero para llevar a cabo esa evangelización, que es lo que él quería hacer. Utilizó la radio, la profesionalizó, porque además lo veíamos en el reportaje que contrataron a los primeros espadas del momento. Fue la segunda radio más importante de este país y la creó el padre Gago. Pero él siempre con ese afán de llegar a los corazones de los fieles. Yo he escrito un pequeño artículo en la revista Vida Nueva y precisamente lo titula así: Nacido para anunciar el Evangelio. Qué bonito. Es lo que le pega. Pues, padre, eso me va a servir de pie para dar paso a la última parte del reportaje. Supone, por ejemplo, para Valladolid la posibilidad de tener la oportunidad de acercarse a donde van a ser depositados sus restos y pedir su intercesión. En los procesos de beatificación la Iglesia valora mucho hasta qué punto una persona suscita atracción, ¿no? Suscita una cierta devoción, ¿no? Y también se pide su intercesión para la posibilidad de que se realice algún hecho extraordinario que los expertos en los procesos de beatificación puedan calificar quizás como una intervención sobrenatural, como un milagro. Para Castilla y León, para esta región es muy importante que tengamos o se tenga un santo palentino. Todos los hermanos son importantes en la orden, pero hay algunos que destacan en su realización como dominicos, con todo lo que significa pues ese proceso de la vida que le lleva a que un día sean considerados por los demás como santos y que lo piensan y lo tratan de acompañar no en vida, sino ya después, porque es después cuando se empieza a pensar todo eso. Que vivamos en medio de la vida ordinaria de manera extraordinaria lo propio de una vida cristiana, en la familia, en los ambientes, en la comunidad cristiana, en una congregación religiosa, en un micrófono, para hacer verdad el lema que al padre Gago le gustó tanto y que en el estudio de COPE Valladolid y también en el estudio Padre Gago en la sede central de COPE en Madrid, pues se subraya: la verdad os hará libres, ¿no? El padre Gago, como así le denominan sus amigos, sobre todo de la cadena COPE, ¿no? Donde trabajó muchos años como gran comunicador, ¿no? Padre, amigo y maestro de periodistas. He convivido con un santo. Bueno, gracias. Fueron, Salus, las últimas palabras antes de expirar el padre José Luis Gago. Pues antes de expirar yo le acompañé y fíjate una cosa que me impresionó, es que él ya estaba como dormido, entonces yo me acerqué y como se suele hacer en esos casos, pues le dije unas jaculatorias para acompañarle, ¿no? Y después se me ocurrió decir, pues voy a cantarle algo al oído. Y me impresionó porque yo le cantaba unas canciones que él aprendió de joven en la Peña de Francia y curiosamente él iba como si las fuera pronunciando, movía los labios y me impresionó. Digo, fíjate que ya no responde a nada y sin embargo era capaz de ir como siguiendo lo que yo le cantaba, ¿no? Los compases. Eso me dejó como muy impactado, ¿no? Porque a los pocos momentos falleció. Instantes falleció. Raúl, tenemos que ir concluyendo. Muy bien. Lo que espero que haya sido del agrado de todos los telespectadores por lo que tiene de importancia para esta tierra. Yo creo que esto no ocurre, ¿no? A menudo, el poder haber conocido, por supuesto no como ellos, pero yo tuve el placer, justamente por mi profesión, de conocerle, de compartir un ratito con el padre José Luis Gago y bueno, pues es inmenso el cariño y el recuerdo a la figura del padre. Y, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? ¿Seguir acumulando testimonios de la grandeza del padre José Luis Gago? Vamos a ver, la gasolina que mueve el motor de una causa es la devoción de los fieles.
En paralelo, pues hay que hacer una serie de procedimientos jurídicos, canónicos, pero es la devoción. Lo que se puede hacer es acercarse a la figura del Padre Gago. Además, ahora lo tenemos a tiro de piedra, ahora es bien fácil, ¿no? Sí, sí, ahora porque está lo tenemos en la plaza de San Pablo de Valladolid. Efectivamente. Así que acercarse a su figura... En esa capilla, a la derecha del altar mayor, efectivamente, acercarse a su figura, tomarle como modelo, como referencia, encomendarnos a su intercesión, que eso es lo que va a llevar seguro a buen puerto la causa en la que estamos inmersos. Desde luego nosotros lo vamos a hacer en esta casa, este programa. Muchísimas gracias. Y por supuesto, servidora. Faltaba más. Salus, Padre Salustiano. Pues yo creo que... Seguiremos viéndonos, ¿no? En el camino. Sí, sí, por supuesto, hasta llegar por supuesto. a ser venerable, que ese es el próximo paso. Sí, sí. Lo que decía Raúl, yo creo que es bonito tenerlo presente y visitar en la iglesia de San Pablo su nueva tumba, ¿no? El sarcófago donde reposa ya para siempre, y desde ahí pues tenerlo presente, acordarse de él y pedirle también. Yo creo que desde el cielo él va a ayudarnos. Comentábamos así en confianza Raúl y yo que él no quiere nada de todo esto, porque como era discreto y muy prudente, dice, a mí no me armes, ¿no? Digo, a ver si él nos va deteniendo en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, parece que las cosas van saliendo, sí, gracias a Dios, y que el proceso seguirá adelante. Pues va a salir, seguro que sí, con el cariño de todos, con el recuerdo a la figura del Padre José Luis Gago.